Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema, la importancia de leer la Biblia completa. Esta es la parte número 5. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amados hermanos, hay que tener muy en cuenta, hay que tener muy en claro de que la palabra de Dios, la Biblia, se va a cumplir. Todo lo que podemos encontrar en la Biblia, aún las cosas que aún no suceden, aún las profecías que vienen aquí en la palabra de Dios, aún lo de Apocalipsis, que se están cosas cumpliendo y cosas que están por cumplirse, todo eso se va a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra, todo lo que Dios dice, se cumple. Puede ser que la gente crea que se está tardando o que no va a suceder. Hay muchas personas que podemos escuchar decir, ya han pasado muchos años y no se ha cumplido. Desde que yo estaba chico, decían estas cosas y no se han cumplido o todavía no sucede esto. Amados hermanos, Dios tiene su tiempo para todo. Lo dice su palabra, que el tiempo que para nosotros es un día, para Él son 1000 años. Lo que es para Él 1000 años, para nosotros es un día. Es un tiempo que no es igual al nuestro. Pero de algo sí podemos estar muy claros y podemos estar siempre seguros. Y es de que la palabra de Dios, todo lo que podemos leer de la palabra de Dios se va a cumplir. En su tiempo se va a cumplir. Así que es importante ver qué nos dice la palabra del Señor, qué sucesos van a pasar, lo que nos dice su palabra. Hay muchas personas que están en Cristo y sin embargo desconocen, por el hecho de no leer la Biblia, desconocen de los sucesos futuros, desconocen lo que va a suceder. Incluso hay personas que ponen en tela de duda de si existe el infierno, ponen en tela de duda de si va a volver Jesús. Hay personas, ¿por qué? Porque no han leído la Biblia, porque no conocen, porque solamente han estado leyendo fragmentos de la Biblia, porque no se han dado a la tarea, no han tenido la intención de leer la Biblia completa. Amados hermanos, es muy importante que conozcamos la palabra de nuestro Padre Celestial por completo, no solamente fragmentos, para que sepamos todo, tanto lo que nos dice que podemos hacer, que no podemos hacer, para bienestar de nuestra alma, para que no se pierda nuestra alma, así también como conocer los sucesos que se mencionan en la Biblia, las profecías, así como conocer Apocalipsis, todos los libros por completo de la Biblia, para saber también cómo van a desarrollarse los sucesos en la actualidad, los sucesos que han estado sucediendo, las cosas que van a suceder más adelante, cómo va a ir la cronología de esos acontecimientos. Hay personas precisamente que por el hecho de no leer la Biblia dicen cosas que no, que ni siquiera son bíblicas. Ellos lo acomodan a su modo, lo hacen a su modo. Ahora cuando en años pasados, cuando se dio lo de la pandemia, muchos cristianos se inundaron las redes sociales de muchos cristianos que estaban mal informando, que estaban diciendo de que de que ya tales sucesos estaban sucediendo, de que tales cosas ya estaban pasando y no sabían la cronología exacta, no conocen la cronología exacta de cómo se menciona ahí en Apocalipsis los sucesos y solamente estaban mal informando y creando miedo en en las demás personas, en los demás hermanos. Y lo veíamos, decíamos en videos anteriores, que mi esposo de hecho también habló acerca de ese tema, de temas así al respecto, amados hermanos, que es importante por eso conocer la Biblia y no caer en ese tipo de pánico, en ese tipo de comentarios que se dicen de una manera sin fundamento bíblico y se crea un pánico, se crea
un miedo entre el pueblo de Dios. Así que es importante, amados hermanos, sabemos, y la Biblia lo dice, que se van a cumplir, que toda la palabra del Señor se va a cumplir, pero hay cristianos que por no leer la Biblia, hay personas que por no estudiar, por no meditar acerca de la palabra del Señor, dicen las cosas sin fundamento bíblico, y incluso hasta estaban diciendo de que ya iba a suceder, como si ya hubiera venido el anticristo. Ya estaban diciendo que estaba el anticristo, y una serie de situaciones que estuvieron en las redes sociales diciendo que era una completa desinformación, era información falsa. Amados hermanos, es muy importante leer la palabra de Dios, precisamente conocer qué nos dice nuestro Padre Celestial, pero sí podemos estar seguros, como lo dice su palabra, que toda su palabra se va a cumplir. Y aunque las personas digan que es tardanza, el Señor tiene su tiempo. Sabemos también por la Biblia que el Señor todavía está dando oportunidad a las personas que no se han convertido, que a las personas que no han buscado al Señor. El Señor es misericordioso y también tiene ese tiempo para alcanzar a sus escogidos, amados hermanos. Y aquí lo dice claramente la palabra del Señor. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amados hermanos, lo que te dice una persona, lo que te dicen las personas a tu alrededor, puede ser que te digan alguna mentira y claramente no cumplirse. Te pueden decir algo al respecto. Incluso personas que se hacen llamar supuestos profetas pueden decir una palabra a tu vida, pueden decirte una falsa profecía, amado hermano, y no cumplirse. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que la palabra de Dios se va a cumplir. Sí se va a cumplir. Pueden pasar los años, Él sabe en qué tiempo, pero se va a cumplir. Cada una de estas palabras se va a cumplir. Y podemos ver cómo también en la antigüedad profecías que se daban acerca de nuestro Señor Jesús se cumplieron. Pero bueno, después hablamos acerca de ese tema en otro video más adelante, amados hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios también en Proverbios capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La palabra de Dios nos dice que adquiramos sabiduría, amados hermanos, que adquiramos inteligencia. ¿Y cómo vamos a adquirir esa inteligencia, esa sabiduría, amados hermanos? Precisamente leyendo la palabra de nuestro Padre Celestial, para saber tomar decisiones de manera sabia, para no obrar como un necio, como una persona que toma malas decisiones. Y solamente lo vamos a poder hacer leyendo su palabra, sabiendo cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Así podemos tomar las mejores decisiones conforme a la palabra de Dios. Hay muchas personas que son personas indecisas, o personas que no toman buenas decisiones, que se enfrentan a alguna situación económica, alguna situación familiar, alguna situación laboral, alguna situación de salud, y no saben qué decisión tomar. O peor aún, toman decisiones que no son las correctas, decisiones que ellos creen que es lo correcto. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestro propio entendimiento. Amados hermanos, tenemos que ver qué nos dice la palabra acerca de las cosas. Conociendo la palabra de nuestro Padre Celestial, vamos a poder tomar decisiones conforme a su voluntad. Y esto también implica nuestras oraciones. También, así como nos dice la palabra de Dios que pidamos conforme a su voluntad, ¿cómo vamos a conocer y a tener, amados hermanos, una oración conforme a la voluntad del Señor? En la palabra de Dios se nos dice que hay muchas personas que desean y no tienen, porque piden y piden mal. ¿Cómo vas a saber, amado hermano, si lo que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, si tú no has leído la Biblia, si tú no conoces qué es lo que pide el Señor, qué es lo que quiere para
para la vida de las personas, qué es lo agradable, qué es lo desagradable. No vas a saber. Y si no sabes, vas a hacer oraciones que no son correctas. Tú puedes decir, soy cristiano, ¿cómo voy a hacer una oración incorrecta? Amado hermano, si tú no lees la Biblia, puedes estar haciendo oraciones que van en contra de Dios. Porque te voy a poner un ejemplo, amado hermano. Si tú no lees la Biblia y no sabes que la palabra de Dios dice que debes de orar por tus enemigos, que debes de amar a tus enemigos, que debes de perdonar, puede ser que tú, por el hecho de no leer la Biblia, estés orando, pidiendo a Dios que castiga a esa persona que te ha hecho daño, a esa persona que te hizo algún mal, a esa persona que te dañó, que te hirió, y puede que estés pidiendo, Señor, castígalo, Señor, castígala, Señor, que le vaya mal, Señor, que le pase esto. Puede que estés haciendo ese tipo de oraciones que son bíblicamente incorrectas, que no es la voluntad de Dios. Precisamente por el hecho de no conocer la palabra de Dios, por el hecho de no leer la Biblia, puedes estar haciendo oraciones equivocadas. En cambio, si lees la Biblia y oras por tus enemigos, dices, Señor, bendice a tal persona, Señor, que le vaya bien, Señor, que tú le ayudes en cada una de sus necesidades, estás haciendo una oración conforme a la voluntad de Dios. O por ejemplo, si pides para que tu familia sea alcanzada por el Señor, estás pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Porque en su palabra dice que su voluntad no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta manera tú estás haciendo una oración conforme a la voluntad del Señor. Y también recordemos que en la palabra del Señor dice que si pedimos algo conforme a la voluntad del Señor, el Señor lo hará. Entonces, amado hermano, ¿cómo estás también haciendo tus oraciones? Puede ser que las estés haciendo de una manera errónea, de una manera equivocada, precisamente por el hecho de no conocer la Biblia, precisamente por el hecho de no conocer la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver también qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra del Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí nuestro Señor Jesús, hablándole a los apóstoles, les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amados hermanos, la palabra de nuestro Padre Celestial nos limpia, pero necesitamos conocerla, necesitamos ponerla por obra, y va haciendo ese cambio, va limpiándonos de esas maldades, nos va ayudando a dejar de hacer lo malo, amados hermanos, pero necesitamos conocer las cosas. Si no lees la Biblia, puede ser que lo que tú estés realizando esté mal, esté incorrecto, y tú creas que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo las cosas agradables a Dios, y sin embargo no será así. Necesitas conocer la verdad de la palabra de Dios para que seas limpio, para que tú comiences a andar en el camino correcto de Dios, para que ya no estés en el camino incorrecto, en el camino que lleva hacia la perdición. Así que es importante leer la palabra de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, esta es la enseñanza el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Que tengas un excelente y bendecido domingo. Si fue de bendición, por favor comparte este video para que más personas conozcan acerca de la importancia de leer la Biblia completa. Y te recordamos que si tienes alguna petición de oración, con toda confianza nos la puedes hacer saber para poder estar orando por tus necesidades y así cumplir lo que nos pide nuestro Señor, de que estemos orando los unos por los otros. También te invito en la tarde, a las 7 de la tarde, al tema de las parábolas de Jesús, que ha estado realizando mi esposo ese tema. Es también una transmisión en vivo a las 7 de la tarde. Hoy domingo también te invito a la transmisión de las parábolas de Jesús. Muchas gracias y bendiciones.